Tiene la palabra la representante Angélica Lozano. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Bienvenidos a todas las personas que han asistido, al alcalde y a los directivos de varias entidades nacionales. Muchas gracias por finalmente permitir este debate. ¿El metro de Bogotá tiene soportes de papel? Es la pregunta que yo responderé y a la que luego espero ustedes puedan complementar o desvirtuar, porque quisiera estar equivocada. La financiación de la primera línea del metro de Bogotá asciende a 13.7 billones de pesos. El 70% lo pone la nación, el 30% el distrito. El metro de Bogotá no es un proyecto de interés exclusivo de la ciudad. Aquí está en juego la competitividad de la capital del país, y la inmovilidad de la ciudad y el atraso de la ciudad repercute en la vida social y económica de la ciudad con graves repercusiones. El 26% del PIB de nuestro país lo aporta el distrito capital. ¿Dónde vamos aquí atrás? El 25 de mayo del año pasado, el director de planeación, Simón Gaviria, y distintas autoridades nacionales y del distrito publicaron los estudios finales de ingeniería básica de detalle del metro de Bogotá, nos mostraron el trazado por donde iría y conocimos el precio final de estos estudios, porque veníamos manejando un rubro inferior de 4 billones de pesos. El metro que nunca llega es la pregunta. Coleccionamos fotos de cheques chimbos, anuncios, renders de distintos alcaldes y de distintos presidentes del país. Hemos hecho 24 estudios para metro en los últimos 49 años y ya hay recursos para el número 25, y en el 17 cumpliremos 50 años con estudios. No me detendré en los detalles. Desde 1967, con el entonces alcalde Virgilio Barco, hasta el mes de octubre de este año, con una apropiación de 38.000 millones de pesos del actual alcalde para estudios nuevos de metro, el que será el número 25, hemos invertido 260.000 millones de pesos en estudios, más estudiado que cualquiera de nosotros, un proyecto que nunca llega y que necesitamos se concrete. La hipótesis, la ecuación que yo haré es: si tenemos un metro con soportes de papel, tenemos la plata perdida, la podemos perder. Y llegamos a esto por, uno, el doble estándar del gobierno nacional. Por eso es vital, señor viceministro de Transporte, señor subdirector de Planeación Nacional, lamento la ausencia de la viceministra de Hacienda. Me parece razonable la excusa por estar el uno atendiendo la catástrofe aérea en Medellín y el otro la reforma tributaria. Me parece válida la excusa, pero ustedes como gobierno nacional están aplicando un doble estándar a la administración de la ciudad, poniendo en riesgo 14 billones de pesos públicos. Y el complemento de la ecuación es que estamos comparando peras con manzanas, y eso nos va a llevar a una decisión equivocada con unos supuestos equivocados. El doble estándar del gobierno nacional, ¿en qué consiste? Los estándares del Estado han sido altos, exigentes, rigurosos, estrictos, sostenidamente con la administración de Bogotá. Desde el gobierno del expresidente Uribe se adoptaron unas medidas de altísimo rigor que han garantizado el curso y la maduración de este proyecto para proteger 14 billones de pesos que llegan una sola vez. No es que vaya a haber nuevos y futuros giros y aportes de la nación. Y ese doble estándar yo veo que está en peligro. Hay por lo menos 4 elementos de los que quiero hablar. Es grave y le pido al gobierno nacional que hoy responda por qué está flexibilizando las reglas, cambiando las reglas y arriesgando el proyecto Metro de Bogotá. Primero, la contratación llave en mano. Perdón, honorable representante, de nuevo al delegado del Ministerio de Hacienda, por favor, que llame a la señora viceministra, por favor. Bueno, muchas gracias. Llave en mano, contratación llave en mano. Nos dice el señor ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, la tercera condición que antecede la licitación del metro radica en que la modalidad de contratación debe ser integral. Esto significa que no debe haber contratos desarticulados.
preferimos una solución llave en mano de un único responsable que con estos recursos se comprometa a entregar en operación el Metro de Bogotá. Esto lo ha sostenido en documentos técnicos, en foros públicos. Esta fotografía es del 26 de mayo del año pasado, al otro día de ese gran anuncio de los recursos para el Metro de Bogotá. Ese contrato llave en mano es una exigencia que encontramos válida, necesaria, que es la que garantiza que los recursos del metro se dispongan finalmente para su propósito. Pues, oh sorpresa, ya no existe la exigencia llave en mano. Y aquí nos tiene que responder Planeación Nacional por los estándares bajos y flexibles y laxos que está preparando en el nuevo documento COMPES, porque desapareció la llave en mano que ha exigido este gobierno nacional, este mismo ministro de Hacienda, sostenidamente en los últimos 10 años. ¿Qué pasó en estos meses para que ya no se necesite este contrato llave en mano? Segundo, la certificación de la disponibilidad de recursos. El gobierno nacional ha sido estricto. ¿Dónde están los diferentes rubros en los que el distrito soporta la financiación de su aporte, que asciende a 4 billones para el Metro de Bogotá? Estricto es que ha pedido la certificación e incluso la bancarización. No pude lograr la prueba reina de ese documento que pidió en su momento, pero aquí hay funcionarios, no sé si tú, Luis Ernesto, lo manejas. Pues eso ya no se pide. Y hoy para el proyecto Metro Elevado, la apropiación del gobierno distrital no existe, porque el Consejo de Bogotá aprobó ilegalmente unas vigencias futuras, ilegalidad que probó el compañero Navas Talero, ilegal administrativamente y con efectos incluso penales, porque las vigencias futuras, que son compromisos de presupuesto, como su nombre lo indica, se hacen con base en soportes, no al ojo ni con buenas intenciones, y esos soportes son los de estudios de metro subterráneo que le han costado a la ciudad 140.000 millones de pesos en los últimos años. Con base en eso se tramitaron las vigencias futuras, pero oh sorpresa, esos estudios no se van a usar. Entonces, ¿dónde está el gobierno nacional flexibilizando y avanzando sin que se pueda certificar la disponibilidad de esos recursos? Tercer elemento del doble estándar, la maduración del proyecto. Una cosa es tener una idea, yo quiero hacer un metro subterráneo o yo lo quiero hacer elevado, y otra es que esto tenga solidez, consistencia, que tenga una construcción técnica, que tenga una validación independiente. Aquí en el componente azul, que son los estudios de metro subterráneo que ha construido la ciudad en muchos años, se ve quiénes los han hecho, los consultores que han participado. Un detalle importante, Samuel, los interventores técnicos, expertos en transporte, en suelos, en todos los componentes que interlocutan, vigilan y han verificado estos estudios. Hubo unos validadores externos independientes que en buena hora el gobierno de Uribe, porque hay que reconocerle a todo el mundo los aciertos, puso independientes, la Universidad Nacional y la Universidad de los Andes. Este proyecto de metro subterráneo no salió de la manga ni al ojo, ha tenido una contradicción y una consistencia porque ha tenido una validación técnica de distintas voces. Contraste con el nuevo proyecto, gobierno nacional. Esta maduración del proyecto ya no existe. Aquí tenemos hoy una prefactibilidad, que les voy a mostrar más adelante, que no tiene interventoría, no tiene mucho menos una validación externa independiente. El gobierno nacional, y quiero que aquí lo reafirmen, por su decisión de no respetar la autoridad territorial, no está participando técnicamente en las decisiones. Entonces, ¿cuál es el rigor de la maduración técnica de este proyecto? Cuarto elemento del doble estándar, los requisitos. Aquí tenemos desde el año 2010 un COMPES estricto, exigente, duro, que ha tenido por lo menos 10 requisitos. El proyecto de metro, que no es un proyecto de fulano o sutano, yo aquí no estoy defendiendo a ningún apellido ni defenderé, sino al metro de Bogotá. Ha tenido una elaboración madura y ha venido cumpliendo modelación de la demanda de la región capital con informes de CENER, de Stir Davis, que todos pudimos evaluar, valorar, desbaratar, desmenuzar, contradecir,
y muchos otros elementos, el modelo operacional, modelo de costos e ingresos. Aquí, oh sorpresa, hoy solo tenemos un elemento de modelación de la demanda de región capital, que yo sí quiero que podamos precisar, señor alcalde, porque resulta que en los documentos que elaboró Sistra y que nos dicen que son los nuevos estudios equiparables al otro, yo encuentro en la página 14 del entregable 9 que se realizó con base en el nuevo POT de Bogotá. En el plan de ordenamiento revisado por la actual administración dice literalmente esa página. Y resulta, señores colombianos, que no existe ni siquiera el primer borrador del nuevo POT. Y usted nos confirmará, lo podrá confirmar, señor alcalde. En el cronograma está previsto presentarlo al Consejo Territorial de Planeación el año entrante y que surta su proceso en el Consejo Bogotá al final del año 2017. Pues Sistra viene del futuro, como dicen los jóvenes, porque cita el nuevo POT de Bogotá, los estudios que cambian completamente la demanda. Y resulta que estos estudios de demanda que durante estos años hemos podido revisar a profundidad, aquí nadie los conoce, pero este mismo documento de Sistra, de la consultoría, nos dice en la página 21 de la entregable 3 que habrá 11 nuevas troncales de Transmilenio en los próximos 11 años que serán construidas. A Sistra, una empresa internacional de marca global, pueden revisar, hace metro subterráneo elevado a nivel, túnel, es una firma top, le entregan unos supuestos que ellos asumen como ciertos. Ellos no elaboran los soportes, sino asumen, por ejemplo, el nuevo POT, que habrá 11 troncales de Transmilenio construidas y operando en los próximos 11 años, y que si bien va a elevarse la población de Bogotá, que por ejemplo se necesitan 2.7 millones de nuevas viviendas, la demanda, sorpresa, baja. Esa demanda de 80.000 pasajeros hora sentido, que ha sido medida y reevaluada por todos los técnicos que han querido verificar, misteriosamente desaparecen 20.000 pasajeros. Y entonces yo sí quiero saber el gobierno nacional con qué criterios está avalando unos documentos con base en unos supuestos que están en el aire. Y quiero equivocarme y por eso les hago la petición formal que nos entreguen y publiquen esos documentos con base en los que están estructurando esta decisión. Quiero cerrar el tema del doble estándar con la financiación. Los 13.7 billones de pesos que nos anunciaron el año entrante se dirigían exclusivamente a Metro, a la solución Metro de Bogotá. Lo que han anunciado recientemente este año, el 17 de septiembre, es que los mismos 13 billones de pesos se van a dirigir ahora a Metro y a 4 troncales de Transmilenio, una troncal completa y 3 fragmentos. De entrada, hay una disminución de los recursos para el Metro y vamos a ver luego que está subestimado, está mal presupuestada esa troncal completa y las 3 fracciones. Entonces el gobierno nacional, señor viceministro, ha aplicado unos estándares rigurosos, unas reglas drásticas, viceministra, bienvenida. Durante 8 años más, desde el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, ha tenido unos requisitos drásticos para con el gobierno de Bogotá, como se llame el de turno, porque aquí somos funcionarios o servidores públicos pasajeros. Pero misteriosamente en los últimos meses se están cambiando las reglas. Y yo sí quiero saber si el COMPES que están elaborando y por publicar, en lugar de exigir los requisitos drásticos que han garantizado y protegido una solución de transporte para Bogotá, como no se pueden cumplir, se cambian. Y simplemente nos quedamos con unos requisitos chiquitos. ¿Dónde está la fortaleza de la autoridad de transporte, señor viceministro? ¿Dónde está, señora viceministra de Hacienda? El rigor con que el mismo ministro, porque no ha cambiado ni el ministro ni el presidente, ha cambiado son los estándares. Y yo sí quiero argumentos, saber por qué están cambiando las reglas para el Metro de Bogotá. Con esto cierro el doble estándar nacional, que es gravísimo. ¿Cómo se calculan los costos de un proyecto según la teoría? Primero hay una idea, hagamos metro subterráneo, hagamos metro elevado. Luego viene el perfil, por ejemplo, si es de infraestructura, de esa vía, de esa obra.
Luego viene la prefactibilidad, y aquí empiezan los costos. Según los teóricos, en la etapa de prefactibilidad se puede estimar entre un 20 y el 40% del costo real y final de esa obra. En factibilidad, entre el 40 y el 70%. Se quedó allí. En estudios y diseños nos acercamos al 90%. Luego viene la estructuración, los pliegos, la licitación y la obra final, en la que puede caber unos imprevistos. Eso nos dice la teoría. Aquí traigo como fuente a Oliveros Villegas. Eso plantean ellos. ¿Qué nos dice la Cámara Colombiana de Infraestructura? Un gremio, los que construyen, que según la etapa del proyecto se puede estimar. Entonces ellos arrancan que en el nivel de perfil se puede saber la mitad del costo real de la obra, y hasta el diseño definitivo dice el 90-95%. Eso nos ha dicho la teoría. ¿Qué nos dice la práctica? Aquí en esta línea podemos ver dónde está el proyecto Metro de Bogotá consolidado con todo el rigor técnico del gobierno nacional drástico, del gobierno nacional serio, y se encuentra el componente de túnel listo para estructuración y licitación de pliegos. El alcalde Peñalosa encontró un convenio con la Financiera de Desarrollo Nacional por 13.000 millones de pesos para estructurar legal y financieramente los pliegos y abrir una licitación. El componente de material rodante y estaciones está más atrás, en una etapa anterior de estudios y diseños. Es decir, tenemos unos precios altos, 13.7 billones de pesos, que ya se aproximan al costo real según la teoría, a un 90% podríamos decir. El proyecto de prefactibilidad del metro elevado que nos traen está, como su nombre lo indica, en una etapa embrionaria, incipiente, ya estamos botando la caneca 140.000 millones de pesos de los estudios. Quiero contarles que sumamos el presupuesto de sus departamentos. Las personas que nos ven por internet, esta comisión tiene 35 integrantes, y están sentados 15 departamentos, 14 departamentos y Bogotá. El proyecto Metro, estos 13 billones equivalen a los 14 billones de presupuesto de 14 departamentos que están aquí sentados. Ese es el nivel de la plata que está en juego. Pero veamos la teoría llevada a la práctica, y aquí tenemos un antioqueño, el Metro de Medellín, que es el único metro de nuestro país. Estaba en la etapa del COMPES, presupuestado en prefactibilidad en 656 millones de dólares, y el costo real terminó siendo 2.174 millones de dólares. Es decir, se cumplió la teoría. Claro que podemos ver, es que se demoró mucho, es que hubo varios factores, de acuerdo, hubo muchos ingredientes, pero se cumplió la teoría. Costó el triple. En esa etapa estaba en una prefactibilidad de 20-40%. El proyecto Metro Subterráneo de Bogotá, aquí vemos la evolución, los estudios de CENER, que tuvieron muchos ojos y verificaciones, se estimaba en 4.6 billones. Con la ingeniería de detalle se cumple la teoría, sube el triple. Pero, ¿qué nos dice la teoría llevada a la práctica? Los costos finales de Transmilenio. En Bogotá tenemos 3 fases de Transmilenio. No voy a referirme a la nefasto capítulo de corrupción del carrusel de la contratación, donde vemos las líneas de la 26 y la 10ª, pues con un desborde que tiene que ver con la corrupción del gobierno de Samuel Moreno. Veamos las fases anteriores, las que en tiempos normales y con una ejecución ordinaria se presentaron. Hay una diferencia de precios del costo real final de la construcción en promedio del 20%. Aquí la podemos ver una por una, y el promedio es del 20%. Con base en esto, señores del gobierno nacional, les digo, ustedes en la bolsa del actual proyecto de metro elevado están aceptando una troncal completa y 3 troncales en tramos subvaloradas, por debajo del precio real. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a poner el excedente? El gobierno distrital. Ha sucedido en otros proyectos en la nación. O ya que estas troncales son previas al metro, tomamos recursos del metro. Hay otro ejemplo que no me va a detener, esta es la Boyacá. En solo 3 años vemos de prefactibilidad en 713.000 millones de pesos, cómo ha llegado a 4.2 billones de pesos en el papel, en los diseños, en la maduración de los diseños que se llevaron al Consejo para la Enajenación de la ciudad. La Boyacá, sobra decir, está en el aire porque le están adjudicando 3 fuentes. Una APP, un privado interesado en hacer un Transmilenio por la Boyacá, la enajenación de la empresa de energía y este proyecto con financiación del gobierno nacional.
El mismo proyecto CENER, en los costos estimados de la primera línea del metro y de estas troncal y 3 fragmentos de troncal, se contradice. Señor alcalde, esto viene en los estudios de CENER y tiene unos presupuestos que suman menos de 4 billones de pesos. Les doy solo un ejemplo. A la Caracas, reconfiguración de la Caracas dice que cuesta 541.000 millones. Este documento es de octubre. Pues el de noviembre del IDU dice que son 800.000 millones de pesos, la sola Caracas. La avenida 68, que es la única troncal completa que se planea en esta bolsa, la estiman estos estudios de Sistra en 1.600.000 pesos desde la séptima hasta la autopista sur. Pues bien, el IDU, en respuesta del noviembre 2, dice que no, que esto vale en realidad 2.047.000 solo hasta la NQS, solo por resaltar algunos elementos que prueban que el mismo distrito, el mismo IDU, da unos valores superiores a los que tiene la bolsa que ustedes están ligeramente por ligereza, avalando. ¿Y qué pasó? Pues llegó la política. El señor alcalde ha sido consistente en los últimos 12, 15 años de su vida pública, siempre ha mantenido una posición de asumir que a Bogotá le conviene el Transmilenio y no el metro, y lo ha expuesto en las campañas anteriores y en todos los foros públicos. Él ha sostenido esa realidad. Mi hipótesis, señor alcalde, es que para ganar las elecciones dijo hay que sumarse al metro, y afirmó, pero metro sí, pero no así, más o menos parafraseando, y tomó algunos elementos de la Financiera Nacional que recoge las recomendaciones y que yo veo válidas, muchas de esas recomendaciones. Con total apertura, señor alcalde, no le digo o el metro es 100% subterráneo o nada, no es mi posición. Aquí es válido integrar otros componentes. Entonces quiero que veamos este video de medio minuto. Solo es medio minuto. Este tiempo me lo descuentas, teléfono. No, voy a leer entonces el contenido. Esta es una intervención que hace el alcalde. Ya le quedan 3 en minutos, Estocolmo. señor representante, con el INSIME. No, he esperado 3 sesiones, señor presidente. Desafortunadamente tenemos que escoger, temo que escojamos la línea del metro, la cual en mi opinión es una inversión completamente irracional, porque claramente, como lo mencioné, el sistema de buses BRT, Transmilenio, hace exactamente lo mismo, incluso si hiciera un poco menos. Estamos hablando de 27 kilómetros en lugar de 440, con esa cantidad de dinero podríamos hacer unos trabajos maravillosos, podríamos hacer pasos subterráneos para que los buses puedan evitar el tráfico, los semáforos y hacer toda clase de cosas maravillosas. Esta es una posición de consistencia que ha tenido el alcalde en su vida pública al creer que el metro no es lo que necesita la ciudad. En otros foros también se ha manifestado sobre el metro elevado, manifestado negativamente como inconveniente, pero llegamos a esta decisión final. Por favor. Ya vamos a estar. Señor representante, tiene 5 minutos para que termine, por favor. Encontramos una consultoría por 140 millones de pesos que dice, primera opción, Mosquera, el área inundable de Mosquera, hagamos allá el patio taller. 140 millones de pesos definen una inversión de 1 billón de pesos. Segunda opción, el predio El Corso, al costado oriental del río Bogotá, un predio donde antes funcionaba la planta de tratamiento del salitre, el lixiviados. Y tercera opción, el predio Bosa 37, que es el que venía madurando con toda la intervención y validación técnica de la Nación. Dice estrictamente en la página 33 de este informe que no se avanza en la ubicación del patio taller porque la administración distrital no ha dicho dónde. Es decir, el patio taller donde arranca el metro se define al ojo, con criterio político, no con criterio técnico, ni más. Este es el mapa, como se plantea una construcción por etapas o fases del tramo, es decir, fraccionar completamente en contravía de lo que ha dicho el gobierno nacional,
Me voy a adelantar. El convenio del 2014 con la Financiera de Desarrollo Nacional apropió recursos para perfilar los pliegos y varios detalles técnicos del metro subterráneo. Pues bien, en el año 2016 se cambió el objeto y se le dirigió directamente a Sistra para que estudiar experiencias internacionales en metros elevados y desarrollar las recomendaciones para la tipología elevada. No hubo ninguna comparación seria, como vamos a ver, se indujo directamente a una tipología que no ha tenido ninguna validación de otros técnicos. Hay un comité de la consultoría, que es del Gobierno Nacional, donde delegados de 3 entidades tienen voz, pero sorpresa, no tienen voto. 9 billones de pesos no merecen un análisis técnico ni una contraparte técnica. El gobierno distrital tiene otras personas, otros cargos, algunos de ellos aquí presentes, ellos sí tienen voto, voz y voto. Ese comité es el que estructuró los criterios para que Sistra acometiera su investigación, es el que estableció 7 componentes y 31 indicadores que, como quiero mostrar y voy a necesitar unos ministros más telésforo, tienen un sesgo, minutos, y entonces está recayendo completamente la decisión en el yo le voy a rogar el distrital. favor lo siguiente, es por el buen éxito del debate, porque si no terminamos pues aquí sin quórum y pues lo importante es que se puedan despejar muchas de las preocupaciones que se está planteando. Con seguridad, es necesario lo que sigue. Entonces, en este comité distrital, del comité son las personas del distrito, hay que contar que incluso la mitad de la gente de ese comité ya no es funcionaria, tiene unas posturas técnicas que luego se moldean. Veamos este video, espero que funcione, por favor. Este también dura medio minuto. Doctor Bocanejo, y usted que también es un experto en movilidad, ¿qué piensa? ¿Es mejor elevado Volumen. o subterráneo? Mire, yo creo que llevamos 8 años haciendo estudios, hemos invertido más de 60 millones de dólares en estudios y hay una línea planteada que se ha ido estudiando por muchos expertos y por muchos funcionarios. En este momento, cuando el gobierno nacional, después de estudios del DNP, aprueba un CONFIS, significa que está... No alcanzan a escuchar. El secretario de Movilidad dice que no, esta entrevista es después de la elección, entre octubre y diciembre del año pasado, y dice, el distrito ha invertido más de 60 millones de dólares en estudios técnicos, rigurosos y evaluados, no se pueden desechar y cambiar el proyecto metro al son del ton político. No pueden ser los políticos los que definan cómo una inversión de este tamaño en infraestructura y recursos. Esos supuestos que le entregan a Sistra son 3. Esos supuestos no existen, señor alcalde, o le pido que me explique que estoy equivocada, porque le entregan a Sistra elementos que no voy a repetir para no perder tiempo de oro, pero ese comité técnico tiene 7 criterios y 31 indicadores que lo llevan a unas conclusiones como las siguientes. Voy a nombrar solo unas, pero en mi página de internet toda esta documentación está disponible. ¿Cuál proyecto de metro, si elevado o subterráneo, genera más espacio público? Samuel, esta es la vía. ¿Qué proyecto genera más espacio público? Andenes, carriles para vehículos, ciclorrutas. ¿Un proyecto subterráneo o uno elevado? Cada columna, la llamaré columna, tiene 9 metros. Se instala una cada 30 metros, 3 por cuadra, y si sumamos las intersecciones. Pues según 92 del entregable, la página 92 del entregable genera más espacio público un metro elevado. Hay criterios como potencial de recuperación de zonas deprimidas, página 94, dice no, mayor potencial de recuperar zonas deprimidas, un elemento elevado. Es contraevidente y es contrasentido esa conclusión. Habla de generación de desarrollo de proyectos inmobiliarios. Es la nueva intervención en transporte la que genera desarrollos urbanos. No debería ser muy diferente si es elevado o si es subterráneo. Es que hay una inversión en infraestructura gigantesca en este sector. No. En esta página 92 nos dice que es mucho mayor, 1.200.000 metros cuadrados nuevos genera el metro elevado. Yo sí quiero entender, y cuando reviso los criterios y los indicadores, que son en un lenguaje además ciudadano, los pueden revisar y leer, no es coherente
mide, por ejemplo, ruido, vibración. ¿Qué genera más ruido? ¿Y qué genera más vibración? ¿Y qué genera más escombros? Me sorprende, por ejemplo, que un túnel de este tamaño genera 7,5 millones de toneladas de escombros y la excavación por un metro elevado la tercera parte, 2,5 millones. La verdad, la comparación me llama la atención, creía que... Entonces, la comparación y los criterios de evaluación tienen un sesgo, señor alcalde, porque los han planteado dirigidos hacia un metro elevado con unos supuestos inexistentes y los valida yo el distrito, porque el gobierno nacional decidió callar. No, por respeto a la autonomía territorial, yo no me meto a opinar. Resulta Ministerio de Transporte, DNP y de Hacienda que ustedes están es para eso, para garantizar que esos recursos se inviertan bien. Yo veo una posibilidad y una oportunidad positiva, señor alcalde, y es que aquí hay una leyenda urbana que le ha hecho mucho daño a la ciudad, que no he podido encontrar quién tuvo la culpa, quién dio la orden, pero entre el año 2006 y 2008 se prohibió y se impidió hacer evaluación de suelos para un proyecto de metro subterráneo donde hubiese operando Representante, 2 minutos para terminar, me da pena con usted. Una troncal de Transmilenio. Entonces veo hoy la oportunidad, ya que se cayó esa leyenda urbana que en mala hora existió, que no se podía tocar, por ejemplo la Caracas, que aprovechemos y se pueda revisar técnicamente el suelo para que el metro pueda ser, si los estudios técnicos lo arrojan por ahí, porque ha perdido la ciudad. Un último elemento, un requisito para que este metro algún día exista, la troncal de Transmilenio de la Séptima. Esta troncal está cuantificada tiene estudios de hace 10 años, hoy está abierta la audiencia de adjudicación, yo me arriesgo a decir que se la va a ganar Ingetec. Estos estudios hace 10 años costaban 1.081.000 pesos, hoy por simple indexación está en 1.600.000, no es real lo que ha cuantificado la administración cuando dice que cuesta 1.800.000.000.000 la troncal de la Séptima. Le he preguntado si se ha planteado, por ejemplo, una valorización para completar los recursos, porque el distrito apropió 1.200.000.000 en un cupo de endeudamiento. La respuesta que me da el IDU, señor alcalde, es que no. A hoy, noviembre 29, no se ha planteado ninguna valorización, que además es válido preguntarse cuál es la valorización que genera en la Séptima, que es el metro cuadrado más caro de la ciudad, que hay que comprar y tumbar 400 predios aproximadamente. Una decisión simple para los colegas de región: ¿compro el edificio nuevo de la Javeriana, el más moderno de una universidad en Bogotá, y lo tumbo, o compro el de la Distrital al frente? Una universidad pública. Ninguno, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un Transmilenio subterráneo en la Séptima, en el área de mayor rocosidad, las redes más viejas. Esto está subvalorado, subpresupuestado. Me arriesgo a decir, esa troncal de la Séptima no vale menos de 3 billones de pesos en ningún caso, por los desarrollos que ha tenido en estos 10 años. Conclusiones y preguntas para cerrar. Primero, el gobierno nacional tiene que eliminar el doble estándar. Es una exigencia que hago en nombre de los bogotanos y de los colombianos. Tienen que explicarnos por qué están flexibilizando los requisitos. Segundo, el gobierno nacional va a asignar recursos adicionales cuando estas 4 troncales, como tengo las pruebas que velozmente no puedo explicar en detalle, están subvaloradas esas 4 troncales. ¿Se va a tomar recursos del metro, de esa misma bolsa, o el gobierno nacional va a adicionarlo? Tercero, la ubicación del patio taller. ¿Se va a definir con criterios técnicos que optimicen el trazado, el desarrollo urbano que genera, la operación, o lo vamos a hacer al ojo político, como el área inundable de Mosquera, como el corso del acueducto, o se mantiene o se descarta Bosa 37? Ahí sí es una pregunta para usted, señor alcalde, si en ese predio está proyectando alguna intervención urbana en Bosa 37. Cuarto, es prioritario restablecer el mecanismo de validadores técnicos independientes para el proyecto Metro. Esto no es un invento mío, ni tiene ningún objetivo de obstruir, pero si el gobierno nacional dice, nosotros tenemos voz nada más, pero no nos metemos a discutir, Sistra no tiene interventor, y la decisión más importante del Metro de Bogotá la tomaron 6 funcionarios del distrito que no tienen experiencia en metro. Para ser justos, el secretario Bocarejo sí tiene una experiencia parcial en metro, y es que fue validador de los estudios de CENER desde el equipo de la Universidad Nacional. Eso lo hicieron el gobierno de Uribe. Les pido que se restablezca un mecanismo de validadores independientes técnicos. Quinto, le pido al gobierno nacional y distrital que
se haga la evaluación de la tipología subterránea para la Caracas. Es un trazado natural por demanda, no hay problema relevante o reto relevante sobre compra de predios. Sexto, la única garantía que tenemos los bogotanos para que el metro exista es el contrato ya en mano que ha venido exigiendo el Ministerio de Hacienda. ¿Por qué están desapareciendo ese requisito y avalando y haciendo anuncios de fragmento 1, 2, 3 de la fase 1 de la etapa 1? Si algo entierra la posibilidad del Metro de Bogotá, pero garantiza electoralmente, por ejemplo, la elección de un sucesor, señor alcalde, y lo digo con cariño, pero fronteramente, es empezar a abrir en el sur unos pilotes para unas columnas que luego no llevan a nada, como hizo Alan García en Lima. Contratos Alcalde, ya le ven ruego mal. concretar sus preguntas porque ya llevamos 35 Me queda la minutos. última lámina. Llave en mano, señora ministra, viceministra de Hacienda. Séptimo, el gobierno nacional, distrital y departamental deben adoptar un plan maestro de transporte de Bogotá. Es que aquí traemos una fotico de un retacito chiquito que nace en algún lugar de un patio taller indefinido que llegue hasta la 26 con Caracas y en el futuro de la 26 a la 72. ¿Cuál es el mapa regional y distrital de la red de metros y de la red de transportes? ¿Para dónde vamos? ¿A dónde estamos invirtiendo 14 billones de pesos? No, estamos viendo un puntico nomás con una lupa. Y esto tiene que ver con la región, con los trenes de cercanías que están en el POT actual y con los proyectos que vienen impulsando desde Cundinamarca por la codependencia que tenemos con Bogotá. Octavo, le propongo a esta comisión que creemos hoy, y para eso tengo una proposición, la mesa de seguimiento del Metro de Bogotá, integrada por los representantes de la ciudad, por los representantes de Cundinamarca, y en la que podamos cada 3 meses, solo 4 veces al año, tener un diálogo de avances con las autoridades nacionales, distritales y departamentales. Noveno, le solicito a la administración distrital los soportes técnicos, señor alcalde, que le entregaron a Sistra como hechos ciertos. Los estudios del nuevo POT de Bogotá, que se va a presentar el año entrante, pero que Sistra ya trabajó como hechos. La modelación de la demanda que desapareció por arte de magia, 20.000 pasajeros. Esos estudios que han dicho 80.000 pasajeros hora sentido, son públicos desde hace años. No hay un papel público sobre de dónde desaparecieron 20.000 pasajeros. Y con esto termino Telésforo. ¿Cuáles son los soportes que muestran que se construirá una troncal de Transmilenio por año en los próximos 11 años? Porque con base en esos supuestos es que Sistra nos da unos soportes de papel para una inversión de 14 billones de pesos. Con total ánimo constructivo, señor alcalde, yo apoyo que no se pueda detener este proceso de metro, apoyo que se integren variables que mejoren la canasta de costos, unos componentes elevados, pero sí no puedo permitir callar ante el doble rasero del gobierno nacional, la flexibilización que nos pone en riesgo, que nunca llegue el Metro de Bogotá, que sigamos en otros 49 años de estudios, ya vamos a arrancar el estudio 25 por 38.000 millones de pesos, y que este comité evaluador sea yo con yo. Bueno, muchas gracias. El distrito consigo mismo.